El día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Lorena María Gil Álvarez, al consejero de Empleo, Industria y Turismo, sobre cuáles son sus mecanismos para respaldar a la industria asturiana frente a los ataques especulativos. Damos la bienvenida al consejero a la comisión y para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autora. La doy por formulada. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. La pregunta que se sustancia y además su justificación se argumenta en base a la creciente dependencia de la empresa asturiana de los fondos de inversión, ¿no? A este respecto, como primera consideración, me gustaría hacer alguna contextualización de la misma. El asunto de la financiación de nuestro sector empresarial, desde luego, es uno de los aspectos importantes, relevantes, dentro de la competitividad de nuestro sector empresarial. La financiación tiene distintas posibilidades de procedencia en capital propio, en financiación bancaria, en capital riesgo, en fondos de inversión e incluso en financiación bursátil, ¿no? A este respecto, decir que la reflexión que se plantea afecta a determinado tamaño de empresas, a partir del cual sí que intervienen estos posibles fondos de inversión. Decir que, con carácter general, la mayoría de nuestro sector empresarial se compone de pequeñas y medianas empresas que acuden a mecanismos de financiación propia y financiación bancaria más o menos clásica, por lo menos en los ámbitos en los que tenemos constancia. Naturalmente, el Gobierno del Principado tiene como una de sus responsabilidades el proveer mecanismos de financiación para las empresas y, en base a ello, a través de sus órganos de promoción económica, articula medidas que permiten el acceso a la financiación bancaria, el acceso a vías de capital riesgo, capital semilla y avales que permiten el desarrollo de la actividad de nuestras empresas. Todas esas vías de financiación están a disposición de las empresas con carácter general. La segunda reflexión que se plantea en lo concerniente a los fondos de inversión plantea a su vez también una división que es la división entre los fondos de inversión especulativos y los fondos de inversión de carácter industrial. Naturalmente, corresponde a las empresas la decisión al respecto de acudir a esta vía de financiación y el Principado de Asturias, poco más allá que la tutela, el control o la coordinación de ese diálogo entre los fondos de inversión y la empresa que recibe esa vía de financiación, puede ir más allá. A este respecto, indicar que no necesariamente los fondos de inversión tienen una componente peyorativa y, de hecho, algunos ejemplos tenemos dentro de nuestra comunidad autónoma de fondos de inversión de vocación industrial que han tenido repercusiones positivas en la evolución de nuestras empresas. Por último, aquellas empresas que acuden a la financiación bursátil sí que están más expuestas a la actuación de fondos de inversión especulativos o maniobras especulativas en bolsa que, lógicamente, escapan de nuestro control y que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores el ejercicio de esas actuaciones de control y seguimiento de estas maniobras de carácter especulativo. Gracias, presidente. Gracias por su respuesta, consejero. Ustedes hablan siempre de la industria como si la capacidad de acción del Gobierno fuera escasa, cuando he sabido que hay empresas con las que ustedes mantienen una estrecha relación, no todas, algunas, y además la han mantenido históricamente. Y cuando el reparto de subvenciones y la asunción de riesgo por la Administración en forma de avales, préstamos, anticipos o cualquier otro tipo de instrumento financiero, y también las condiciones bajo las que se asumen, no dependen siempre únicamente de criterios técnicos. A lo largo de este verano hemos asistido con preocupación a la evolución de la situación de Duro Felguera. Nos preocupan las más de 2.000 personas empleadas y su futuro más que incierto y los desplomes en la cotización bursátil, fruto del bloqueo bancario al plan de refinanciación iniciado en julio con vencimiento el pasado viernes, 30 de septiembre. A esto, ustedes respondían que permanecían vigilantes. Lo que se espera de un Gobierno no es que permanezca vigilante, es que intente contribuir a que se rompa el círculo vicioso por el que la banca exige la entrada de un socio para aceptar el canje de la deuda por capital de forma que se repartan los riesgos. Pero los potenciales interesados solo harán la inversión
si previamente la banca acepta el plan de refinanciación. Una espiral esta que conduce a una situación de bloqueo que la dirección no ha sabido solucionar. Conocíamos la negativa del socio industrial Acciona a competir por hacerse con Duro Felguera, a presentar una oferta antes de 2018, y eso hizo de la propuesta preliminar del fondo de carácter especulativo Bybrook Capital la más probable. Y no fuimos capaces, desde nuestro grupo parlamentario, y tampoco parece que nadie lo fue porque esta información no ha trascendido, de informar sobre la solvencia, activos que gestiona o rentabilidad de este fondo. No es conocido en absoluto este detalle. Yo le pregunto, ¿qué información tienen ustedes de este fondo? ¿Qué contactos han establecido? Lo que sí es conocido es el modus operandi, como bien sabe, de estos fondos de private equity que entran en las sociedades tomando el control en plazos cortos para obtener rentabilidades elevadas y abandonar rápidamente la empresa. Lo hemos visto en otros casos en Asturias y esta no puede ser la apuesta del Gobierno autonómico. Nos preocupa también, y así lo decíamos a finales de julio, la deuda contraída por la empresa Duro Felguera con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los ejercicios 2010 y 2012. Con una propuesta de liquidación del impuesto sobre sociedades en aquel momento de 122,4 millones. Estos días conocíamos que la agencia ya reclama 146,4 en impuestos pendientes y sanciones. Ese dinero corresponde a la hacienda pública y el Grupo Felguera tendrá que liquidar, como cualquier persona física o jurídica que realiza una actividad económica. A mí me gustaría preguntarle si piensa exigirle a Duro Felguera que haga frente a sus obligaciones con la agencia tributaria, dado el volumen de subvenciones y contratos que tiene con la Administración asturiana. Y en este sentido también nosotros hemos registrado una pregunta y se la voy a formular de todos modos en este momento. Han sido semanas en las que no hemos podido hacerle preguntas por el calendario de esta Junta en el que, pues bueno, compromisos ajenos a lo parlamentario posponían las convocatorias de plenos o comisiones. Yo le quería preguntar cuál es el riesgo total que tiene el Principado, incluyendo avales y otros instrumentos financieros, en este caso particular. Yo le digo que sin una apuesta por la consolidación industrial, y lo venimos repitiendo, y un alto nivel de exigencia de transparencia financiera, ustedes nunca han pedido un compromiso de ningún tipo a aquellas empresas que apoyaban, por cierto, con subvenciones millonarias. No es posible, digo, dar respuesta a este tipo de crisis de liquidez, agravada en este caso por una banca que no ofrece crédito, pero que no devuelve el dinero del rescate, y la imposibilidad hasta ahora de encontrar un socio industrial ante las dudas de la gestión de la actual dirección de la empresa. La industria asturiana no puede seguir aumentando su dependencia de fondos especulativos. Necesitamos un tejido productivo sostenible, real, no fantasma, donde el protagonista sean fundaciones como la Fundación Barredo y como otras empresas que no suponen un tejido real, como digo. Mire, en Asturias teníamos una caja que pasó de ser un instrumento financiero y de responder a criterios sociales y territoriales a responder a criterios meramente especulativos. Y ustedes tienen una responsabilidad en desmantelar Liberbank y también en el progresivo desarraigo del tejido productivo asturiano. Yo le pregunto, una curiosidad, cuando usted o el presidente Javier Fernández se reúnen con Manuel Menéndez, ¿ustedes de qué hablan? Si Liberbank ha trasladado su sede a Madrid, quizás ustedes deban trasladar la suya a Moncloa. Gracias.